Las consolas de videojuegos son máquinas recreativas que prometen una buena experiencia de entretenimiento al jugador. Muchos de nosotros pasamos horas jugando en alguna de ellas, sin importar cuál. Algunas de ellas han dejado su huella en el mundo de los videojuegos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuáles son las consolas que nunca se pusieron a la venta, a pesar de lo prometedoras que fueron? Así que, aquí les traigo 5 consolas prometedoras que fracasaron. Veámoslas. Número 5. Philips CD. Philips es una mega compañía en artículos electrónicos y, ante el éxito de los videojuegos, entró al mercado como un contendiente más. Su propuesta era innovadora, un reproductor de discos de música, juegos y también discos de programas, en su mayoría educativos y musicales, y que también podía reproducir vídeos VCD. Sin embargo, fueron muy pocos los juegos desarrollados para la consola. Dentro de ellos solo se destacaron 2 juegos de Zelda y uno de Mario, que por cierto no fueron creados por Nintendo, sino por una de sus subsidiarias. Lo que llevó a esta consola al fracaso fue que se comercializó como un producto más barato que una PC, pero era más cara que otras consolas y su catálogo de juegos no atrajo la atención suficiente. Número 4. Virtual Boy. Virtual Boy fue una consola de videojuegos, lanzada en 1995 por Nintendo, que usaba un proyector de estilo gafas para mostrar los juegos en verdadero 3D, aunque monocromáticos, por medio de un efecto estereoscópico. El precio de salida fue alrededor de $180. La consola fue diseñada por Gunpei Yokoi, creador de la Nintendo Game Boy, pero no fue un intento de reemplazar la Game Boy en la línea de productos Nintendo. Nintendo intentó usar la consola para tomar ventaja en el reciente interés por la realidad virtual producida por películas como El cortador de césped, del año 1992, y por ciertos juegos arcade de realidad virtual, como por ejemplo Virtua Racing de Sega. La consola fracasó. No llegó a comercializarse en Europa. Según el público, es una de las peores consolas de la historia y el mayor fracaso de Nintendo. La Virtual Boy funciona con un procesador NEC B810 a 20 MHz y dispone de 1 MB de RAM. Se alimenta a través de 6 pilas de tipo A y tiene un peso de 760 gramos. Número 3. Sega Dreamcast. Dreamcast es la cuarta y última videoconsola de sobremesa producida por Sega, fue desarrollada en cooperación con Hitachi y Microsoft. La Dreamcast es la sucesora de la Sega Saturn y fue lanzada al mercado para ganar terreno a la PlayStation de Sony y la Nintendo 64 de Nintendo, y competir con los sistemas sucesores a estos. Pertenece a la sexta generación de consolas. Se detuvo su producción en marzo de 2001 tras la decisión de Sega de dedicarse en exclusiva a la programación de videojuegos. Sus principales características son su lector óptico CD-ROM y su procesador Hitachi. El sistema fue el primero en tener un módem incorporado para jugar online. Otras, como su predecesora, Sega Saturn, lo tenían como periférico opcional, y no en todos los países donde eran distribuidas. En esta versión, el módem se mejoró y se pudo usar además en Latinoamérica. Este sistema de videojuegos fue pensado para recuperar el mercado perdido ante PlayStation de Sony y así recobrar la reputación perdida con Sega Saturn. Se equipó a la consola de una unidad óptica especial que maneja un formato de discos ópticos llamados CD-ROM, y por último su diseño fue enfocado para el juego en línea, como Xbox, consola posterior. La consola tuvo buena aceptación en sus primeros días de estreno, pero en pleno auge Sega la retira del mercado porque la compañía sufría problemas internos y económicos. Número 2. NGH. El NGH es un dispositivo que combina un teléfono móvil y una consola portátil. Pertenece a la serie 60 de Nokia con el sistema operativo Symbian OS 6.1 y está dentro del grupo de móviles denominados smartphone. El diseño con forma de empanadilla del teléfono original fue considerado torpe. Para insertar un juego, los usuarios debían quitar la cubierta plástica del teléfono y quitar el compartimiento de batería, ya que la ranura del juego estaba al lado de ella. Otra característica torpe era el altavoz y el micrófono, que estaban situados en el borde lateral del teléfono. Esto dio pie a muchos para criticar la forma de hablar por teléfono de lado. El usuario debía colocarse el borde del teléfono contra la mejilla. El factor confort en llamadas largas se veía afectado también por estas críticas.
A pesar de las críticas, se piensa que los altavoces estaban allí por una razón práctica. Si hubiesen estado colocados en otra parte, la pantalla se habría manchado por el contacto con la mejilla. Sin embargo, casi todos los teléfonos móviles tienen la pantalla contra la mejilla cuando el usuario está hablando. A pesar del cuestionable sentido práctico, los jugones estaban poco dispuestos a hablar de una manera tan extraña. Si la miramos como consola de videojuegos, la NGH fue conocida por la extraña orientación de su pantalla, vertical en lugar de horizontal que suele ser lo habitual. Hemos visto consolas que fracasaron por razones obvias, torpes, y raras. Pero todavía falta una. ¿Quieres saber cuál es? Veámosla. Número 1. Gizmondo. Gizmondo es una videoconsola portátil de la séptima generación de consolas comercializada por la compañía Tiger Electronics, Hasbro. Salió en 2004 en Reino Unido y Estados Unidos, retrasándose su lanzamiento mundial varias veces, el cual finalmente no se produjo, por lo que solo es posible comprarla en los países citados. La consola fue enviada al ostracismo debido a una mala campaña publicitaria, prácticamente nula, y a la fuerza de Nintendo, Nintendo DS, y Sony, PlayStation Portable, en el mercado. La compañía se declaró en bancarrota a principios del 2006, por lo que se abandonó la producción de la consola, cancelando los juegos que habían proyectado. A principios de 2007 se anunció un nuevo modelo que saldría al año siguiente, pero la posterior bancarrota de los nuevos propietarios impidió este lanzamiento. Desde entonces, la Gizmondo puede considerarse abandonada definitivamente. Fue un fracaso en ventas, considerada una de las peores consolas de la historia, una de las peores consolas portátiles y en general videoconsolas de la historia. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy, dejen su opinión en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, comentar, y dar su like. Por último, ¿de qué quieres el siguiente top? Mayoría de votos gana. Hasta otra.